Alfa Bravo Charlie, listos para el despegue. Inicio de esta sesión de Escuela en Tierra. Para cualquiera que busque dominar los cielos, entender los principios absolutos de la física no es opcional, es literalmente la base de la supervivencia. En esta revisión vamos a desglosar exactamente qué es ese algo invisible que mantiene una aeronave suspendida y bajo nuestro control total. El plan de vuelo de hoy es directo. 1. Los fundamentos de la aerodinámica. 2. Las 4 fuerzas del vuelo. 3. El equilibrio en el aire. 4. ¿Qué pasa realmente durante las maniobras? Y 5. Los famosos 3 ejes de control. Bien, entremos en materia con el punto 1, los fundamentos. A ver, para poder volar, el primer paso es dominar el aire. Y el secreto absoluto está en la forma del ala, el perfil alar. Es una verdadera genialidad de la ingeniería. Tenemos una parte inferior más plana, el intra 2, y una curva superior, el extra 2. Cuando el viento choca de frente y se divide, el aire que viaja por la curva superior tiene que acelerar para no quedarse atrás. Gracias al principio de Bernoulli, esa aceleración crea una caída de presión brutal. Literalmente, esa baja presión es lo que aspira al avión hacia el cielo. Es una locura pensar que este simple diferencial de presión puede levantar máquinas que pesan cientos de toneladas. Pasemos ahora a nuestro cuadrilátero principal, las 4 fuerzas del vuelo. Porque claro, esa increíble fuerza ascendente no está sola. Allá arriba se libra una verdadera batalla campal constante. Tenemos a nuestros aliados empujando hacia arriba y hacia adelante, la sustentación y el empuje. Pero al mismo tiempo, los adversarios intentan tirar de todo hacia abajo y frenarnos en seco, el peso y la resistencia. Volar, en esencia, es ser el referee de esta pelea, manteniendo un balance geométrico perfecto en cada milisegundo. Desglosemos cada combatiente. Primero, nuestra mejor amiga, la sustentación, conocida mundialmente como lift. Es esa fuerza mágica generada por el aire al pasar sobre el diseño del ala. Actúa siempre, sin excepción, de forma perpendicular a nuestra trayectoria de vuelo. Y es fundamental, porque es la única responsable de vencer el tirón incesante de la gravedad terrestre. Y del otro lado del ring tenemos al peso. Es un enemigo implacable, es la suma de absolutamente todo. El fuselaje, los motores, el combustible, el equipaje, la tripulación, todo. Tira directamente hacia el centro de la Tierra, pasando por nuestro centro de gravedad. Nos dicta qué tan rápido podemos subir, cuánto combustible quemaremos y qué tan ágil será el avión. El peso jamás, pero jamás, perdona un error de cálculo. Moviéndonos al plano horizontal, entra en juego el empuje, el thrust. Este es el puro músculo mecánico de la operación, ya sea una hélice cortando el aire a toda velocidad o un motor a reacción soltando un chorro de empuje, es lo que nos impulsa hacia adelante. Necesitamos forzosamente esa velocidad inicial para que el viento pase por las alas y hagan su magia. Pero por supuesto, toda acción tiene una reacción, y ahí aparece la resistencia, el drag. Es la fricción aerodinámica inevitable. Cada antena que sobresale, el tren de aterrizaje, las uniones del metal, todo interrumpe el flujo suave del aire. Es una fuerza necia que jala hacia atrás, paralela al viento, obligando al motor a quemar más y más combustible solo para no perder el impulso. Entonces, sabiendo esto, llegamos a la sección 3, el equilibrio en el aire. Aplicando un poco de física de Newton al par vertical, si logramos que las alas generen una sustentación que iguale de forma milimétrica al peso total de la máquina, logramos algo espectacular, una altitud constante. La aeronave no sube ni baja. Hemos logrado un empate técnico contra la gravedad, estableciendo un nivel de crucero perfecto. Y en el eje horizontal pasa exactamente la misma historia. Si se ajusta el acelerador para que el empuje del motor sea idéntico a la resistencia que el viento genera a esa velocidad, el avión deja de acelerar o desacelerar. La aguja del velocímetro se clava en un solo número súper estable. Esta simple frase resume la máxima regla de la estabilidad aérea. Pero ojo aquí, esto no significa de ninguna manera que el empuje tenga el mismo valor que el peso. Eso sería absurdo. Significa que los pares opuestos se cancelan mutuamente de forma independiente. Adelante anula atrás. Arriba anula abajo. El resultado neto es cero aceleración, un equilibrio estático realmente impecable. Pero seamos honestos, volar casi nunca es ir solo en línea recta, así que vamos a la sección 4, dinámica en las maniobras. En el momento en que tocamos los controles, rompemos ese equilibrio tranquilo. Pensemos en un ascenso, tiramos de los mandos y la nariz apunta al cielo. Aquí la física se pone muy interesante. La gravedad sigue tirando hacia el centro de la Tierra, pero como el avión está inclinado, una parte del vector del peso empieza a actuar hacia atrás, sumándose a nuestra resistencia aerodinámica.
De repente, nos frenamos drásticamente y necesitamos meterle mucha más potencia al motor al instante para no perder velocidad mientras ganamos altura. Y esta misma danza de vectores ocurre al modificar simplemente nuestra velocidad. A alta velocidad de crucero volamos casi planos, cortando el aire. Pero en un escenario de baja velocidad, como al aproximarnos para un aterrizaje, es obligatorio levantar la nariz. Al aumentar este ángulo de ataque, obligamos al ala a morder más aire, compensando la falta de velocidad con un ángulo mucho más agresivo para seguir generando la presión necesaria y no caer como piedra. Reemplazamos velocidad con ángulo. Es verdaderamente un efecto dominó inseparable. Si cortamos la potencia del acelerador, de pronto hay menos empuje, la resistencia gana y el avión se frena. Al frenarse, las alas generan menos sustentación y empezamos a descender. Para corregirlo, tenemos que tirar de los mandos y aumentar el ángulo de ataque para compensar. Es vital entender que alterar una sola variable nos obliga forzosamente a reacondicionar el resto del sistema. Y para orquestar todo este caos organizado, llegamos a la sección 5, los 3 ejes de control. Para comandar estas fuerzas enormes, la ingeniería nos permite rotar el avión alrededor de su propio centro de gravedad, usando 3 ejes imaginarios. Repasando rápidamente. Primero, el eje longitudinal, que cruza de la nariz a la cola. Girar sobre él nos da el alabeo, ese famoso roll, comandado por los alerones. Segundo, el eje lateral, de punta a punta de las alas. Moverse aquí es el cabeceo, o pitch, subiendo o bajando la nariz, con el timón de profundidad. Y finalmente el eje vertical, de arriba hacia abajo. Rotan ahí nos da la guiñada, el yaw, como girar el timón de un barco, accionado por el timón de dirección. Al aterrizar estos conceptos en la realidad visual del fuselaje, es notable la brillantez del diseño físico. Tenemos los alerones bien lejos en los extremos de las alas para tener la máxima palanca posible. El timón de profundidad allá atrás en la cola, listo para cambiar la actitud de la nariz sin esfuerzo, y el gran timón de dirección en el empenaje vertical. Cada vez que se mueve el bastón de mando o se pisan los pedales, simplemente estamos doblando el perfil de la aeronave para que el viento golpee diferente y nos empuje exactamente hacia donde queremos ir. Haciendo una revisión final de esta academia de vuelo, quien se sienta en la cabina nunca debe olvidar que la aerodinámica no negocia. Las 4 fuerzas siempre están dictando el ritmo. El perfil alar es nuestra única herramienta para doblarle el brazo a la presión atmosférica. Toda maniobra nos va a exigir recomponer vectores y potencia. Y claro, dominar los 3 ejes nos da la autoridad total. Respetar al pie de la letra estas reglas es la diferencia clave entre pilotar una máquina de precisión y simplemente ser un pasajero arrastrado por el viento. Para cerrar el briefing de hoy, queda un escenario táctico para analizar antes de volver al aire. Entendemos perfecto cómo interactúan la resistencia, el empuje y la sustentación a nivel del mar. Pero hay que preguntarse, ¿qué ocurre al llevar la aeronave a un aeropuerto de altísima montaña en un día de calor extremo? El aire se adelgaza drásticamente, el motor aspira menos oxígeno y las alas encuentran muchas menos moléculas para apoyarse y generar levantamiento. Comprender cómo la altitud de densidad corrompe y destroza este delicado equilibrio es una reflexión obligatoria de pura supervivencia antes de meter potencia a fondo en la pista. Algo para pensar. Tango, Uniform, fuera.